a Cris Bronzati, que su Instagram es @esiensecundaria, que lleva toda la información de ESI, que es Educación Sexual Integral, a la secundaria, a los colegios, y comparte todo esto con los chicos que justamente se están formando y son los que más necesitan. Para que tengan herramientas, digamos, para no después agarrarse la cabeza. Sí, digamos. para saber, para tener o por lo menos para saber por Para ¿no? saber, Por ahí. para ampliar un poco y justamente salir un poco de lo que es tema tabú para los que somos un poco más grandes y siempre nos costó acceder a estos conocimientos que hoy por hoy me parece que tendrían que están, por suerte, un poco más a la mano de todos. Así que bienvenida, Cris. ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? Creo que tenemos un Zoom. Ahí está. Hola, Cris. Estoy por aquí, sí. Buenas Bienvenida, noches. Cris. ¿Cómo andan? Bienvenida. Bien, bien. ¿Y vos? Bien, acá haciendo callar un poquito a la perrita, capaz que se escuche cada tanto. No hay ningún problema, bienvenida también, no tenemos problema con los animales. Bueno, Cris, te presentaba a Cris Bronzati, decíamos, entonces sos @esiensecundaria. ¿Cómo se te ocurre esto? ¿Cómo dijiste, bueno, a ver, lo comparto con quiénes? ¿Por qué lo orientaste para ahí? Todo esto porque buscamos la excusa, como decíamos, y por eso te convocábamos, que el 4, el domingo, va a ser el Día Mundial de la Salud Sexual. Así que ese es el motivo por el que estamos conversando con vos. Bueno, un poco surge en pandemia la idea de empezar a compartir un espacio con recursos. Particularmente la cuenta la abrí el 3 de junio del 2020, día bastante emblemático, ¿no? El día de Ni Una Menos. Como ese día no podíamos salir a marchar, me pareció una buena idea hacer activismo por redes sociales, y ahí surge la idea de ESI en secundaria, que en principio estaba más destinada a docentes. Justamente ustedes hablaban del tabú recién, ¿no? El miedo también de muchos docentes de hablar de ESI por el qué dirá la familia, ¿no? Entonces un poco descontracturar eso, subir propuestas, información, recursos para llevar al aula. Y bueno, ahora también hay un montón de estudiantes en el espacio, hay madres, ¿no? Como que se fue diversificando el público. Y justo hablando del contexto de salud sexual, ¿no? Ahí pasa una moto, perdón. Los fines de semana, por ejemplo, ya hoy viernes, me empiezan a llegar un montón de mensajitos preguntándome cómo se toma la pastilla del día después, cómo es, claro. Claro, qué pasa si no me cuidé en las relaciones sexuales, si me tengo que bañar después de tener relaciones sexuales, ¿no? Aún habiéndome cuidado con preservativo. Digo, aparecen un montón de preguntas ahí anónimas, ¿no? De las adolescencias muchas veces, que los fines de semana necesitan como información adicional, ¿no? Claro. ¿Y cómo lo manejas esto? ¿Vos tenés llegada por WhatsApp? ¿Cómo acceden a vos? Porque está buenísimo en algún punto que vos puedas ofrecer todas las respuestas, pero me imagino que te das cuenta con esto de que hay falta de información constantemente. Sí, absolutamente. Además, lo que siempre trato de transmitir, por ejemplo, si no me cuidé en las relaciones sexuales, no es solamente la pastilla del día después, sino también pensar que pude haber estado en riesgo de enfermedades de transmisión sexual, infecciones. Entonces es un poquito más que tomar la pastilla del día después, ir a un médico, hacerme chequeos, ¿no es cierto? La verdad es que generalmente me escriben por mensaje privado y yo respondo. Los fines de semana, ya te digo, me llegan a veces los mensajes a las 2, 3 de la mañana, no los respondo en un momento, los respondo el otro día, claro. Y trato siempre de incentivar esta cuestión de ir al médico, me parece como fundamental, dejar de tener miedo de ir al médico, ¿no? Buscar en todo caso un médico o una médica con la que nos sintamos seguros, seguras, y empezar a deconstruir un poco de esta idea de arreglar todo solo, porque hay especialistas que nos pueden dar una mano bárbara y nos pueden informar mucho mejor, ¿no? Cris, ¿el mensaje suele llegar antes o después? Después. Claro. ¿Como en mayor proporción siempre o siempre? No, casi siempre es después. Ok. Sí. Interesante. Es interesante. Sí, es interesante. ¿Qué te parece que incluye para volver un poco al día que nos convoca y porque el título en sí es importante? ¿Qué es la salud sexual? Bueno, es interesante pensar, desde el 2010 se festeja, se conmemora o se piensa esta fecha del Día de la Salud Sexual como para empezar a reflexionar y
no solamente involucra la cuestión de las relaciones sexuales, ¿no? O el coito específicamente, sino que es mucho más amplio, ¿no? Empezar a hablar de salud sexual tiene que ver, por ejemplo, con empezar a hablar de consentimiento sexual, de las violencias sexuales en general, de qué se trata el consentimiento, el consenso, ¿no? También un poco esta idea de diversificar, que cuando nos conectamos con la otra persona no siempre tiene que haber relaciones sexuales, ¿no? No siempre todo tiene que estar centrado en el coito, es mucho más diverso, ¿no? Hacer mucho énfasis para mí, sobre todo en las adolescencias, en la cuestión del goce, ¿no? Porque si no pareciera que la escuela es como todo lo malo, te hablamos de las infecciones, de transmisión sexual, del embarazo, ¿no? Y parece que siempre tiene como una connotación negativa que apunta a no tengas relaciones sexuales, ¿no? Pareciera. Entonces, me parece que la ESI lo que suma justamente es empezar a pensar la sexualidad de una manera mucho más integral, ¿no? Es decir, desde los distintos factores psicológicos, culturales, sociales, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre la cuestión del debut sexual, ¿no? Que para hombres y mujeres es tan distinto. Durante muchos, y todavía se sigue usando lamentablemente, a los varones se los llevaba a debutar, ¿no? Esta idea de llevar a debutar al pibe en un prostíbulo, por ejemplo, y ahí entra también la cuestión de la trata de personas, ¿no? Que me parece que es como interesante también abordarlo. Y por otro lado, negar la sexualidad de las mujeres, ¿no? Como que las pibas no tienen relaciones sexuales. Entonces ahí aparece esta cuestión de lo cultural, ¿no? Y del tabú también, de por qué a los hombres se los incentiva, por ejemplo, a tener una hipersexualidad y a las mujeres todo lo contrario, ¿no? De hecho, ¿cuántas palabras hay, circulan para justamente juzgar a una mujer que tiene relaciones sexuales? ¿No es cierto? Hay un montón. Entonces, estas cuestiones también que están tan presentes en el lenguaje y en el discurso del día a día. Y no quiero también dejar de mencionar la cuestión de la diversidad sexual y de géneros, que también entra en la salud sexual. También empezar a entender, por ejemplo, que cuando voy acá es un reclamo al personal del médico, ¿no es cierto?, también, de cuando vas siendo mujer, no sé si te habrá pasado o no, pero siendo mujer, cuando vas, por ejemplo, a una consulta con un ginecólogo o una ginecóloga, suponen ya de antemano que tenés relaciones heterosexuales, ¿no? Entonces hay un montón de preguntas que no hacen y que sería interesante que hagan, ¿no? Que empiecen a tener este enfoque de género también desde los centros de salud. Muy interesante. Es interesante. ¿Y cómo te parece que sería abordable estas preguntas a las que te referís, que no están hechas? Estaba tratando de hacer memoria, es verdad, ¿no? Uno no lo tiene en cuenta, y te sentás adelante de una persona a la cual en 2 minutos le tenés que contar un montón de datos de tu vida privada y estamos acostumbrados a esa desnaturalización, como bueno, le contesto todo, ¿cómo te cuidás? ¿Cuándo fue la última vez que viste? Es un test que te hacen en 2 segundos y tenés que responder todo automáticamente como un robot y no pensás en nada, solamente querés dar los datos más certeros. ¿Cómo sería para vos una manera más integral, como vos marcabas? Mira, recomiendo mucho, hay un videíto en YouTube, justamente estaban hablando hoy de YouTube, que se llama ¿Cuál es la diferencia? Que invita, por ejemplo, al personal de salud a que tenga te muestran 2 videitos, un videíto así muy heteronormativo y el otro que es más amplio, más integral. Entonces, ¿cuál sería el modo correcto de dirigirse, por ejemplo, a la persona? Algo interesante que muestran, por ejemplo, en el video es que sabemos que hay muchas personas trans que todavía no tienen el cambio de DNI, entonces en el DNI figura un nombre, pero no es el nombre con el que se identifican. Sin embargo, cuando vas a pedir una consulta médica, te registran sí o sí con el nombre de tu DNI, ¿no? Entonces, quizás cuando te llaman en la sala y te nombran, por ejemplo, con un nombre masculino, ¿no?, puede generarte una incomodidad tal que hace que no quieras ir al médico. De hecho, las personas trans van poco a los médicos y a las médicas, ¿no? Justamente por esta cuestión, este enfrentamiento, ¿no? Entonces, empezar, por ejemplo, qué sé yo, cuando tomas un turno, poner ahí el pronombre, poner el nombre, no preguntarlo, como empezamos a hacer también en las escuelas, porque es lo que estamos haciendo hoy por hoy en las escuelas. Nuestros estudiantes, nosotros tenemos el nombre, detenerte el primer día de clases y preguntar, pero ¿cómo te gusta que te nombren?
¿no? Y nos encontramos con diversidades ahí. Entonces, darle espacio también a esa diversidad, contemplarla, que no sea la excepción, ¿no? Como, bueno, lo pregunto porque, por las dudas. No, que sea como con con absoluta naturalidad, Claro, digamos. empezar a naturalizarlo. ¿Sabes qué? Estoy Sí. pensando en lo siguiente, que se me acaba de ocurrir, que qué interesante es el planteo desde la perspectiva también del lenguaje, porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando conocemos a alguien nos pregunte cómo te llamás. Ujú. Y uno no se llama a sí mismo, a uno lo llaman otros. Entonces es muy interesante la propuesta esta de cómo te gusta que te llamen o te nombren, porque en realidad está teniendo en cuenta la esfera, digamos, personal, íntima, de cómo me gusta a mí ser reconocido. Claro. Sí, sí, además, a mí este año, por ejemplo, me pasó, yo en una escuela que estoy, tengo así como muchos cursos, ¿no? Tengo primero, segundo y cuarto. Y una estudiante que la conocí en primero, cuando la tuve en segundo y después ahora la tuve en cuarto. Y yo asumí que se llamaba de determinada forma. Y se acercó al tercer día de clase y me dijo, profe, no quiero que me llames más con pronombres masculinos porque estoy haciendo una transición, todavía no se nota físicamente, pero te pido que me llames como me siento. Y ahí fue como, upa, me salté un paso, asumí que conocía a esa persona, entonces asumí que era que la misma personita que conocí con 12 años, ¿no? Entonces esto también de no dar nada por sentado, Ujú. ¿no? Porque pobre, a ella le generó esto de venir a hablar conmigo, temblando además, ¿no? Como, no sé si no te molesta, me decía, ¿no? Como, no, o sea, al contrario, discúlpame, ¿no? Y ahí le dije, ¿querés que lo hable con otros profes? Así no tenés que pasar por este momento de nerviosismo de nuevo. Entonces nos pusimos al toque en contacto con otros profes, con el prese hicimos el cambio, ¿no? Del nombre, el cambio, lo aclaramos por todos los espacios, más allá de que su familia no está de acuerdo, Mira, ¿no? qué fuerte. Sí, eso está Sí. bueno. Esto, sobre todo también de naturalizar las cosas y de perder el temor a equivocarse, porque hay tanta cosa nueva que por suerte se está haciendo visible, que sobre todo los adultos, y me incluyo, estamos siempre con el temor a equivocarnos y por eso seguimos como renegando, ¿no? El inclusivo no, esto no, a ver si todavía le digo trans, pero no es trans. Bueno, perder un poco ese temor, ¿no? Esto que vos describías en esta personita joven que venía preocupada y temblorosa a contarte algo tan importante para ella, que sientan la apertura de contarlo y naturalizarlo. Y si te equivocás en cómo me nombrás, no importa, pero entendiste que estoy haciendo una transición y un cambio. Darle el lugar a eso, ¿no? Es fundamental, está buenísimo. Sí, ahí estás dando la clave que es cortar un poco con el adultocentrismo, Sí, de creer que tenemos que saber todo, sí. y no es así, no tenemos por qué saber todo, podemos informarnos, a veces a mí me pasa que las chicas vienen y me preguntan algo y no lo sé, ¿viste? O sea, te sacan preguntas, ¿qué es la demisexualidad y cuál es la diferencia con...? Y es como, no lo sé, Claro. pero vamos a investigarlo, ¿no? Porque también la ESI promueve el conocimiento científico, no la opinión. Entonces, si yo en el momento le doy una respuesta, va a ser una opinión personal de lo que creo que es. Y ese no es el enfoque de la ley. Entonces, bueno, no, ahora no te lo puedo responder, pero te prometo que para la próxima clase lo investigo o lo investigamos juntos, ¿no es cierto? Y abordamos a ver de qué se trata, cuál es, ¿no? También esto como darnos el permiso de no saber y muchas veces darnos el permiso de quedarnos con la pregunta y la inquietud. No todo tiene que tener una respuesta, ¿no? Avalo, buenísimo. Y, Manu. y Cris, ¿qué escuchás de tus alumnos? O sea, ¿qué creencias escuchás repetidas veces que en realidad, o sea, las podés desmentir? Creencias culturales, por ejemplo. ¿Qué es lo que más solés escuchar? Sobre el tema de la sexualidad, las relaciones sexuales. Bueno, lo que más se escucha es el coito interrumpido, ¿no? Esta idea de acabar afuera, como dicen, es lo que más se escucha, pero es muchísimo. De hecho, hace un par de años dimos un taller donde enseñábamos a colocar el preservativo, después a hacer el campo de látex, y una de las chicas de sexto año dijo, igual con lo del coito interrumpido va re bien, miren que yo lo hago con mi novio desde hace 2 años y no quedé embarazada. Y fue como el mito viviente, ¿no? Tenías ahí una persona diciendo que no iba a pasar nada, que a ella no le había sucedido, y fue como,
bueno, a ver qué hacemos con esta situación. Entonces le decíamos, bueno, pará, porque vos no sabés si no hay de por medio alguna otra situación que está interviniendo, ¿no? Si hay una cuestión de infertilidad, por ejemplo, podría ser, ¿no? Entonces, tratar pero esto es algo que se transmite de boca en boca y es constante. Ese es uno de los mitos realmente más vivos, que lo escucho todo el tiempo. Y después con los más chiquitos aparecen cosas como muy alocadas y divertidas, ¿no? Que no, esta cuestión, me acuerdo de unas nenas de 12 años que me preguntaban si te sentabas en una silla donde alguien había tenido relaciones sexuales, podías quedar embarazada, ¿no? Wow. Como que quedaba ahí viviendo el esperma por siempre, ¿no? Que son ideas que también uno se pregunta, ¿de dónde viene esta idea? Claro. ¿No? Es como, bueno, no me puedo poner pollera porque corro el riesgo de que toque, como raro también, ¿no? Pero está buenísimo que se animen a preguntar. Tal cual. Claro, vienen de la falta de información, ni más ni menos. Por eso Sí. es importante la aplicación de la ley, ¿no? Sí, incluso algo que también este año estuve trabajando mucho, por ejemplo, con la cuestión de la pornografía y desmitificar, o sea, sacar un poco la creencia de que el porno es como la vida real, ¿no? Que si sos varón, por ejemplo, o sos una persona con pene, podés no tener una erección en un momento por el motivo que fuera, que no siempre tenés que tener una erección en cualquier encuentro sexual, que no todo es el coito, ¿no? Que hay otras formas de comunicarse que están buenas. Acá también otro mito que se escucha mucho es que con el sexo oral no se necesita preservativo, ¿no? Esta es una creencia muy común. Entonces, animarnos también a hablar de estas cuestiones, porque si no queda como en el ámbito de lo personal, de lo privado, creo que tengo un problema porque no tengo erecciones siempre que quiero, ¿no? Y termina siendo todo un trastorno cuando en realidad es algo re común, ¿no? Y lo mismo con las chicas y con las personas con vulva y la lubricación, ¿no? Sucede lo mismo. También charlar de estas cuestiones, porque sabemos que el consumo de la pornografía está muy presente. De hecho, las estadísticas dicen que a partir de los 10 años se empieza a consumir pornografía, que son recontra chiquitos. Entonces, todas esas creencias, ese imaginario de cómo son las relaciones sexuales, limitan mucho el disfrute después, el goce. Claro. Separar genitalidad de sexualidad, ¿no? Es lo que vos decías. No Sí. siempre tiene que ver, el contacto genital no tiene que ver siempre con el coito, como vos separabas. ¿Te parece, cómo ves vos que estás en contacto con la juventud y con los chicos? ¿Te parece que está mejor ese tema, que están más relajados, que preguntan más? ¿Cómo lo notás vos el tema? Bueno, a mí en lo particular me pasa que como tengo medio la banderita de ESI puesta, se animan a preguntarme de todo, Uh-huh. que está buenísimo. A veces directamente es como, yo soy profe de prácticas del lenguaje y literatura y es como, profe, hoy queremos preguntar, ¿no? Y están como una hora preguntando lo que sea, y está buenísimo, pero no con todos los profes tienen esto, ¿no es cierto? Hay en algunos espacios que no hay referentes de ESI, entonces las chicas no tienen a dónde preguntar, ¿no? Y fíjate que mi materia es prácticas del lenguaje, o sea, probablemente si yo fuera un adolescente iría a preguntarle a la profe de biología, o sea, se me ocurre eso. Claro. Y no, claro, y no siempre sucede, tiene que ver con el profe o la profesora que vos sabés que habla de sí, entonces a esa persona van a preguntarle. ¿Estás en educación pública o privada? En ambas. Ah, qué bueno. Y en ambas está el espacio, digamos, de ESI. Sí, o sea, lo trabajás de manera transversal dentro de tu materia, ¿no? No es un espacio específico de ESI, sino que dentro de mi materia trabajo la educación sexual integral. Bien. Puede ser, a mí me resulta muy sencillo porque a través de la literatura, viste que puedes abrir un montón de temas, entonces es como más fácil. Hay otros profes que la tienen un poco más complicada, como por ejemplo matemática, ¿no? Pensar Claro. la matemática y la ESI, ahí como está un poquito más difícil. Claro. Se puede poner raro, sí. Y no, la pregunta te la hacía justamente para saber si hay alguna, a ver cómo ponerlo, si es más fácil de aplicar en un contexto que en otro. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Yo particularmente en la privada que trabajo es una privada laica, no es religiosa. Ah, bien. Cuando trabajé en su momento en una escuela religiosa, me sucedía, por ejemplo, que me prohibieron, así como prohibido,
llamar a un chico trans con su nombre de varón, ¿no? Me dijeron que directamente no se podía, que la familia lo había prohibido y que yo no lo podía hacer. Entonces, lo llamaba por el apellido. Cuando tuve la oportunidad, no tenía que dar texto expositivo, según llevé la ley de identidad de género para conversar. Y nada, al otro día vino el director, fue como, no, esto no lo podés hacer, no pediste autorización, no, como que se enojó, ¿no? Sí, sí. Entonces yo le decía, no tengo que pedirte permiso, o sea, es un tema que, bueno, toda una discusión. Ahí empecé un poco como a tener una persecución de que me entraran todo el tiempo al salón con distintas excusas, o que vinieran a observar la clase, ¿no? Yo tomé la decisión personal de irme de la escuela. Lo lamenté mucho por la comunidad, porque la verdad que era una de las únicas profes que laburaba la ESI, pero bueno, por una cuestión de salud mental, ¿no? Lo hice. Y en las escuelas que estoy actualmente, no, la verdad que se recontra promueve la ESI, así que está buenísimo. Cris, me interesa hacerte esta pregunta porque como sos profesora de literatura me parece que podés tener una respuesta muy interesante. ¿Qué pensás acerca del lenguaje inclusivo? Sí, bueno, a mí, yo estoy a favor del lenguaje inclusivo. Me parece que está buenísimo visibilizar a través del lenguaje a las distintas personas, y además sé, porque he escuchado, que por ejemplo las personas no binarias se sienten súper cómodas con el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Les gusta ser nombradas de esa forma. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión de reconocimiento del otro que está buenísimo. También es cierto que tenemos que contemplar que el lenguaje con el tiempo va variando, ¿no? No es uniforme y como que siempre es igual, porque si no seguiríamos utilizando un montón de palabras del tango de la década del 20 que no utilizamos. Así que el lenguaje va variando y me parece interesante esto de empezar a reconocer la diversidad desde lo discursivo. Pero es una decisión absolutamente política, me parece, ¿no? O sea, utilizar el lenguaje inclusivo es generar un ambiente disruptivo, como ahí poner algo en tensión. Yo muchas veces lo utilizo así de forma exagerada en el salón y empiezan, ay, profe, no hable así, por favor, como que se empiezan a poner nerviosos, nerviosas. Y es a propósito, ¿no? Porque me da la posibilidad de, ¿por qué no lo puedo utilizar? ¿No? ¿Por qué no reconocer a la diversidad de géneros? Y ahí es como tensionar para generar esas preguntas también, ¿no? Que me parece que está bueno. Buenísimo. Estamos hablando con Cris Bronzati de ESI en secundaria, que es su Instagram, en donde hay un montón de información que podés ir a buscar, @ESI en secundaria. Te pregunto para ir redondeando, ¿qué es el mensaje importante o 4 o 5 cosas importantes que te parecen fundamentales, digamos, de tu enseñanza y de esta ESI tan necesaria, ¿no? Que es la educación sexual integral, que está llegando a los jóvenes y está en las escuelas? Decinos 4 o 5 cosas que te parezcan... Ese no fui yo, Eso fue el perro, que le pareció importante mi pregunta, parece que me festejó. A ver. Le gustó la pregunta. pregunta. Algo que me parece que está bueno es empezar a sacar el concepto de normal, ¿no? Buenísimo. Porque muchos de nosotros estamos atravesados por esta idea de que las cosas que me pasan no son normales. Entonces nos comemos la cabeza porque decís, soy una normal, ¿no? Entonces esta idea de lo normal, bueno, lo normal no existe, todo es diversidad, nadie es igual al otro. Entonces arrancar de ahí me parece genial. Por otro lado, es que todos nos merecemos vivir de una manera digna, sin violencias y discriminaciones, ¿no? No importa lo que haga, lo que sienta, digo, no por eso me tienen que violentar, por quién soy. Me parece que fundamental eso. También en el contexto de las secundarias, la cuestión del bullying, ¿no? Como que está ahí muy latente. Entonces empezar también a sacar esa idea de los cuerpos heterogéneos, o sea, hegemónicos, ¿no? Los cuerpos son heterogéneos, son múltiples, diversos, y no tiene nada que ver con la cuestión del deseo. Yo puedo ser gorda y ser súper deseable, ¿no? Entonces esta idea de que las identidades que quizás tienen cuerpos no hegemónicos no son deseables y pasan como siempre se están ocultando, ¿no? Como no quieren salir del salón, no quieren ponerse la pollera del uniforme, estas cuestiones del cuerpo, porque tenemos adolescencias con altos índices de bulimia y anorexia.
Y por último, también me parece fundamental la cuestión de las masculinidades, empezar a laburarla, ¿no? Que también se relaciona con esta cuestión de la violencia de género y los vínculos sexoafectivos, sobre todo en las edades en las que yo trabajo, que ahí arrancan como las primeras relaciones amorosas. Entonces empezar a conversar acerca de los vínculos saludables, de tener confianza, libertad, comunicación con el otro, que todo se puede solucionar a través de la palabra, ¿no? Entonces evitar esas situaciones que nos llevan a estar enojados y expresarnos de una manera que violenta la identidad de la otra persona. Buenísimo, poner límites, ¿no? Esto de decir... Sí. Hasta acá vos, hasta acá yo, lo que digo es claro, esto bueno, que se estuvo viendo tanto, decir no, en situaciones que por ahí está todo, claro, que llegás hasta cierto límite y te dicen, bueno, pero estabas en una situación, estabas desnudo, desnuda en tal situación, Sí. bueno, pero dije que no, en ese momento no me escuchaste más, pero justo estaba diciendo que no y ya no se escucha, ¿no? Y también esto de aceptar el rechazo, ¿no? Por ahí el concepto de masculinidad, ¿no? Como que, no, me dijo que no, listo, no le gustó, perdón la palabra, me boludeó, jugó conmigo, ¿no? No, aprender a aceptar el no. No pasa nada, un no significa nada de todo eso. Quizás no está lista en este momento específico. Qué difícil ponerlo eso en el contexto de la, ¿cómo le llaman a la gratificación instantánea, ¿no? En la que vivimos inmersos con tanta pantallita y tanto acceso a lo que queremos ya. Es como son dos polos opuestos. Sí, incluso ahí me avivaste, no mencionamos la convivencia digital, ¿no? Claro. La idea de los vínculos a través del uso del celular, ¿no? El sexting, por ejemplo, esto, la otra vez hablábamos con un grupo de varones que les decía, porque uno de ellos dijo, no, yo le mandé una foto y se enojó, y sí. Le digo, ¿cómo le vas a mandar una foto? Imagínate que está al lado del padre, abre el celular y hay una foto de un pene. Le digo, ¿cómo explica eso? Le digo, no, esas fotos se mandan con consentimiento de la otra persona. Digo, esto también, porque a veces es como lo privado, lo público, parece que no tiene límites. Entonces, empezar también a trabajar esta cuestión de cómo nos manejamos o cómo nos relacionamos con las otras personas en las redes sociales, por ejemplo. Cris, hay algo que, hay una opinión con la que me estoy cruzando mucho, que no comparto para nada, pero bueno, te quiero preguntar, quiero conocer lo que pensás. Hay gente que dice que no existe la violencia hacia un género, sino que es de ambos géneros. A mí no me parece. ¿Qué opinás? Sí, bueno, muchos cuestionan este concepto de violencia de género, porque cuando hablamos de violencia de género se refieren solamente a las mujeres, claro, que son el único eso, género, sí. ¿no? Bueno, las estadísticas indican que quienes sufren más violencia son las mujeres y las disidencias. Incluso hay estadísticas que muestran esta cuestión de, bueno, ¿cuántas personas hay en la cárcel? ¿No? La mayoría son hombres que violentaron a mujeres o hombres, y las estadísticas de las mujeres son mucho más inferiores. O sea que la violencia está más presente como respuesta en las masculinidades, ¿no? Y por supuesto que hay hombres que sufren violencia doméstica, eso desde ya, ¿no? Es una realidad y existe. Y cuando hablamos de violencia, no pensar solamente en la violencia física, la violencia verbal, por ejemplo, ¿no es cierto? Que está presente. Pero las estadísticas, digamos, insisto, muestran que quienes más padecen la violencia son las mujeres, ¿no? Y tiene que ver también con estos estereotipos que nos han marcado, ¿no? Desde la infancia, de que la mujer tiene que ser sumisa, de que si tenés un vínculo tenés que llevarlo hasta lo último, que no está bien que te divorcies, ¿no? Estas ideas que parecen súper lejanas, pero que todavía se sostienen. Porque digo, a mí me ha pasado de una persona de 30 años que se separaba y recibir cuestionamientos de sus padres diciéndole, che, loco, pero ¿por qué no aguantas un poco más? ¿No? Claro. Esta idea de aguantar los vínculos, que me parece como
no, ¿por qué aguantar las violencias? Tal cual. En eso me parece interesante resaltar. No sé si te respondí la pregunta. Sí, no, quedó. clarísimo. Hace falta otro programa más Sí, para sí, seguir un conversando con tema Cris. amplio. Cris Bronzatti de ESI en secundaria. Por suerte, tu Instagram es súper nutricio, está lleno de información, está buenísimo, es muy claro, así que el que tenga ganas de ir y meterse, que vaya a chusmee. Cris, hablamos en otra oportunidad, ¿te parece? Sin que haya Cuando fecha. quieran. Sin que haya fecha de por medio, te convocamos para seguir hablando de este tema que es súper importante y nos traspasa a todos, como decíamos, así que me parece que está bueno exponerlo, lo has explicado clarito y sencillo, así que un placer haber hablado con vos, gracias por tu tiempo. Igualmente, gracias. Gracias. Bueno, buen fin de Gracias. abrazo.